Buon pomeriggio a tutti e tutte, benvenuti in questo webinar. Io sono Teresa Bernardini e lavoro per le iniziative di formazione di Zanichelli Editore. Do il benvenuto alla professoressa Monica Bedano. Buonasera a tutte e a tutti. Monica Bedana dal 2017 dirige l'unica scuola di spagnolo dell'Università di Salamanca in Italia e oggi ci parlerà dell'autore guatemalteco Augusto Monterroso, maestro del genere letterario del microracconto, a cui abbiamo voluto dedicare questo webinar nell'occasione dei 20 anni dalla sua scomparsa. Io lascio la parola alla professoressa Bedana e vi auguro una buona lezione. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Peña, a los que nos conocemos y a los que se agregan en este momento y a través de este webinario a esta gran familia que la Universidad de Salamanca y Zanichelli forman desde hace varios años. Bueno, acaba de empezar un nuevo año escolar donde sabemos que faltan maestros, nos faltan maestros y nos faltan guías para nuestras clases, y hoy intentaremos presentar a Augusto Monterroso y a su microrrelato más significativo de una forma que pueda entrar en nuestras clases y pueda quedarse dentro de la mente y del corazón de nuestros alumnos. Justo esta mañana pasaba una cosa muy curiosa en redes sociales y os la quiero contar. Ha habido un escritor italiano, se llama Andrea Tarabia, y le han encargado un artículo sobre Italo Calvino para las escuelas, ¿no? Y esta revista, que es una revista para las escuelas, al final le ha dicho que era mejor que no lo publicara, porque por primera vez él se atrevía a criticar las lecciones americanas de Italo Calvino. Ahora yo no sé cuántas y cuántos de vosotros tenéis el mito de Calvino y aplicáis sus ideas basadas en las lecciones americanas, que desde hace 40 años influencian potentemente la literatura y la enseñanza de la literatura en las escuelas. Esta mañana, pues yo he recordado a este autor que se ha atrevido no a criticar a Calvino, sino a decir que son en parte decepcionantes esas lecciones, que existen dos autores latinoamericanos que han hecho lecciones en universidades americanas y que son completamente ignorados en Italia. Uno es Julio Cortázar en 1981 en Berkeley con sus clases, y estas eran clases grabadas, así que lo que luego se ha pasado a un libro era su voz, era su interacción con los alumnos, era lo que las clases realmente habían sido. Y el otro es Augusto Monterroso, que sin embargo no ha escrito libros teóricos, y hoy vamos a ver cómo su enseñanza ha llegado hasta nosotros y cómo nos puede ayudar, cómo nos puede ser útil en clase de él. Así que voy a compartir pantalla con vosotros para que empecemos desde aquí a ir a clase con el profesor Monterroso. Bueno, lo primero que os quiero decir es que os tenéis que relajar, porque el dinosaurio no se puede llevar a una clase de L y ningún otro microrrelato suyo. O por lo menos no se puede llevar a una clase de L con los esquemas que en algún momento nos ha contado la academia o nos exige hoy una formación que se ha quedado caducada, y un poquito nos lo sugiere también esta polémica de esta mañana alrededor de las lecciones americanas de Calvino. Entonces, ahora veremos como primer impacto. Muchos y muchas de vosotras me han dicho, pues yo he intentado llevar el microrrelato a mi clase y ha sido un fracaso total. Y pues entonces intentamos darle la vuelta a esta mirada
mirar cómo dar clases sobre literatura y en especial sobre el microrrelato a través de lo que nos ha enseñado Augusto Monterroso directamente. Luego sabéis que el mes que viene empezamos un curso entero dedicado al microrrelato en clase de él. Entonces, lo que hoy son unos spots, unas ideas así muy específicas y muy directas serán ampliadas a lo largo de todo el curso del mes que viene. Entonces hemos dicho que este microrrelato no se puede llevar a clase si le aplicamos un esquema de enseñanza clásico, ¿no? Lo tenemos aquí y ha cambiado totalmente la manera de pensar y hacer literatura. La cambió en 1959, que es de cuando data el dinosaurio. Imaginaos que este texto, porque aunque sea una línea y tenga luego la palabra fin, este es un texto que ha producido en las letras mundiales una revolución tan grande como la que causó el Quijote en la novela. Prácticamente nadie se da cuenta de esto, y menos en Italia. Entonces, ¿qué solemos hacer en clase? Si miramos este texto y leemos simplemente las líneas, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué vemos aquí? Vemos que desde el punto de vista gramatical es un texto que no tiene ningún tipo de complicación. Las líneas pueden ser leídas por un alumno de nivel A2 de conocimiento de la lengua, pero si yo leo las líneas, simplemente, ¿qué me aporta esta lectura en clase? Nada, absolutamente nada, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo. Intentemos leer entre líneas y vamos a ver cómo me imagino que habréis imaginado hasta ahora vuestras clases sobre el microrrelato. Entonces, os pregunto y podéis contestar en el chat, luego vuestras preguntas serán leídas por Teresa en directo. No se pasa ninguna, os quiero decir, me llegarán al final tendremos un buen espacio de un cuarto de hora o de lo que haga falta para hablar de esto. Pero si yo tuviera que explicar el marco teórico y crítico de este microrrelato, tendría sentido que yo cargara a mis alumnos con un marco crítico para una línea. ¿Cómo se sentiría el alumno al que le tienes que hacer una explicación enorme? Porque detrás de estas líneas hay una explicación enorme y un marco crítico. ¿Tendría sentido hacer esto? Os dejo a vosotros y a vosotras la respuesta. Además, todo el marco crítico que supone el dinosaurio de Monterroso se adecua al marco formativo de vuestros alumnos. Y además, siempre hemos dicho, y sabéis cuando habéis hecho los cursos Universidad de Salamanca Zanichelli, que cuando hablamos de literatura no nos estamos refiriendo solamente a los alumnos que hacen un liceo. Es más, hoy sois muchísimos y muchísimas, más que nunca. Y entonces doy por descontado que solamente una pequeña parte de vosotros da clase en un liceo. Entonces, lo que siempre hemos querido hacer desde aquí y siempre el gran grupo con el que hemos trabajado en estos años, el gran grupo de profesores que se ha formado alrededor de esta idea de literatura, sabe que si está en un instituto profesional, en un técnico, en cualquier otra escuela, en una escuela media en la que quiera acercar de alguna forma la literatura a clase, debe saber llevar a clase este texto. Entonces hay que liberarlo de alguna forma del marco teórico para ofrecérselo a nuestros alumnos y para que gocen de ello y les quede algo de ello, mucho más allá de las nociones, ¿no? Entonces ya empezamos por aquí. Este texto es para todo el mundo, queremos que sea para todo el mundo. Y luego, siguiendo con el gran marco teórico que uno se imagina que tiene que llevar a clase si lleva el dinosaurio.
¿Tenéis tiempo para estudiar todo el marco teórico? ¿Tenéis las competencias para hacerlo, para seleccionar las partes de críticas que realmente serían útiles? ¿O sería más bien un trabajo universitario? Pues yo, desde mi experiencia docente como docente de traducción literaria, os puedo asegurar que los alumnos que llegan hoy, que vienen hoy para aprender a traducir literatura, de esto no tienen ni puñetera idea. Entonces, es absurdo que un profesor de instituto o de colegio se estruje los sesos en un marco teórico para presentar a Monterroso. Es absolutamente absurdo. Y además, aunque tuvierais el tiempo y os emperrarais en decir, pues bueno, yo le quiero dar un marco teórico porque Monterroso se lo merece, porque este dinosaurio es súper famoso. Pues bueno, los resultados de todo ese trabajo, ¿de verdad creéis que serían significativos para vuestros alumnos, que os compensarían, que os dejarían saberes o que simplemente al pasar ese momento, en el momento en el que ponéis un examen sobre Monterroso, se acumulan esas nociones, se utilizan para esos exámenes y luego de la literatura en sí no queda nada? Pues estas son las preguntas. Si miramos entre las líneas, el marco teórico nos obligaría a hacer esto, ¿no? Y no funciona, no funciona. Me interesará luego mucho ver vuestras respuestas en este caso, pero me da que en este sentido no funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que os propongo, es que leamos detrás de las líneas. ¿Qué vamos a hacer? Monterroso, ya os he dicho, no ha escrito nada sobre marco teórico de cómo se tiene que enseñar literatura. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, lo que sí nos ha enseñado con su manera de hacer es a explotar este microrrelato, el suyo más famoso, y otros en un cuerpo a cuerpo directo con el texto, que es lo que siempre hemos hecho también en este grupo. Un cuerpo a cuerpo directo con el texto en el que el alumno tiene que sentir que esa historia y cualquier otra historia de microrrelato le pertenece porque habla de él. Y este es el único marco teórico que deberíamos llevarnos a clase. Monterroso lo enseña, no lo digo yo. Vamos a ver entonces cómo podemos hacerlo. ¿Qué nociones necesitamos para llevar el dinosaurio a clase? Desde mi punto de vista, la única noción que me interesa de Monterroso, puesto que el marco teórico es impensable para llevarlo a clase, me interesa una sola noción de él y es parte de su vida, de su biografía. Y es que Monterroso no acabó la escuela primaria. Y estamos diciendo que dio clase en la universidad y que de esas clases nosotros hoy hemos ido a buscar las guías que nos pueden ayudar a ser mejores docentes de él. Pues lo que me interesa es esto, es que Monterroso, y esto también le interesa a mi alumno, no acabó la escuela primaria, hizo el examen final de primaria con 22 años. Y este evidentemente no es un himno a dejar la escuela ni a dejar de estudiar, ¿no? ¿Qué pasó cuando Monterroso dejó los estudios? Primero los dejó porque se murió su padre. Su padre tenía una imprenta, la tenía en casa, entonces fue donde Monterroso de pequeño empezó a entender cómo se crea una revista literaria, cómo se imprime un libro, cómo se mueven los caracteres, cómo se componen para la imprenta de entonces, y empezó a leer solo. A los 11 años su padre se muere, entonces él deja de estudiar por eso, porque se muere su padre y se vuelve él el cabeza de familia y va a trabajar haciendo cuentas para un carnicero. ¿Y qué cuentas hacía para el carnicero? También un chico que en ese momento en Guatemala, claro, llega casi al final de la escuela primaria, con lo cual tiene
conocimientos de matemática básicos, de letras básicos, pues cuenta las piezas de carne que pasan por el mercado y que el carnicero, que era un carnicero grande, luego distribuye en toda la región. ¿Y qué suerte tiene? Tiene la suerte de que el carnicero es un gran lector. Y entonces, entre ellos, empiezan a hablar de literatura y el carnicero le presta libros. Fijaos. Y luego, este es el único dato que me importa, porque de esos libros que le presta el carnicero y el hecho de que el carnicero, cuando no se movían piezas de carne en los mercados, dejaba que Monterroso leyera libros en sus horas de trabajo, es lo que más me interesa. Y es el dato de que la lectura realmente forma a la persona, es la primera cosa que forma a la persona. Luego sabéis que pasó por 2 dictaduras, fue perseguido tanto en Guatemala, se tuvo que ir, luego también en Chile, que acabó en México y vivió prácticamente toda su vida en México. En México no hizo actividad política porque si no habría perdido el sueldo si se hubiera opuesto a la dictadura que luego con el tiempo llegó también allí. Pero sí sus ideas políticas tenían que ver con el mundo del Caribe, con los 5 pequeños estados del mundo del Caribe que constituían para él su mundo como persona, su mundo como autor de literatura. Entonces, a mí de todas las nociones me encanta esta y me llevaría a clase esta y ahora veréis que a lo largo de lo que nos vamos a decir tiene sentido. Entonces me diréis, ¿y cómo han hecho para aprender unos estudiantes universitarios de una persona que ha terminado solamente los estudios primarios? Pues bueno, esto sí es muy útil que lo sepamos. ¿Y cómo lo sabemos? Si Monterroso era la persona más humilde que os podéis imaginar y no ha dejado nada escrito sobre teoría de la literatura. Lo sabemos por sus alumnos. Tenemos testimonios directos de sus alumnos. Y además tenemos un testimonio, fueron sus últimos 3 alumnos en la Universidad de México en 1976. Entonces veis que ya pues faltan menos de 10 años para que Italo Calvino escriba esas lecciones americanas que luego nunca llegará a dictar porque se muere antes. Pero Monterroso daba este taller de escritura desde hacía varios años y el último año fue 1976. Tenía solo a 3 estudiantes ese año, que es un poco el panorama que nos gustaría tener ahora en clase, ¿no? No una clase de 30 alumnos, más que si además la demografía nos dice que nacen menos niños, nos gustaría podernos dedicar a 3 alumnos o a 15 alumnos como mucho solamente en cada clase. Entonces sí podríamos hacer programas como los de Monterroso. Entre estos 3 alumnos estaba Juan Villoro, que seguramente os suena porque es uno de los grandísimos autores de literatura mexicana de hoy. Y gracias a unos apuntes suyos y a unas cosas que me ha contado, he podido hoy construir este webinario sobre su figura. Os enseño la clase donde daban clase. Vamos a empezar por aquí. Daban clase aquí. Esta es la capilla, la llamaban capilla. Capilla Alfonsina, que seguramente os recordará la Capilla Sistina, y eso era un poco eso, que es la biblioteca de Alfonso Reyes. Y esa mesa que veis allá abajo era la mesa donde se ponía Monterroso con sus 3 estudiantes, sus últimos 3 estudiantes, entre los cuales estaba Juan Villoro. Hoy esta capilla alfonsina ya veis que por aquel entonces estaba perdida fuera de la universidad, estaban construyendo una autopista para un campus exterior, la Ciudad de México se estaba engrandeciendo de una manera abnorme, lo que es hoy una ciudad con más de 20 millones de habitantes. Alrededor de esa capilla alfonsina, de esa biblioteca de Alfonso Reyes, han construido todo este edificio. Entonces, imaginaos también pues un poquito
el escenario, ¿no? Y el privilegio de estar en clase 3 personas con Augusto Monterroso. Villoro cuenta que les hizo Monterroso el primer día de clase, ¿no? Se matricularon, descubrieron que eran solamente 3, que el curso se cerraba ese año y empezó a preguntar a los estudiantes que Monterroso había tenido en años anteriores y descubrió que en lo que era un curso para aprender a escribir, todos renunciaron a escribir después de haber sido alumnos de Monterroso. O sea, le contaron a Villoro que fundamentalmente ese curso había servido para que dejaran de escribir, a pesar de que se habían matriculado para ser escritores el día de mañana. Pues Monterroso, el día antes de que empezaran las clases, los llamó a los 3 por teléfono y para ponerse de acuerdo sobre los horarios de la clase, etcétera, y les asignó una sola tarea: releer el Quijote. Entonces cuenta Villoro que le entró el pánico porque él nunca había leído el Quijote, así que no era cuestión de releerlo, y porque nunca lo había llamado por teléfono un escritor tan famoso como era Monterroso. Luego, el primer día de clase empezó no por el Quijote, que en realidad a lo largo de los 10 meses que duró el curso hizo referencia al Quijote, pero no tanto como se imaginaban los alumnos. Les preguntó esto: ¿no les da miedo manejar en el circuito interior? El circuito anterior es un poco la tangenciale que se acaba de construir para llevar a la gente al campus universitario y a más sitios. Y luego añadió: en las vías rápidas siempre hay accidentes. Ya veis que esta pregunta es un microrrelato en sí. ¿Qué habrá querido decir? Tardaron 10 meses estos 3 alumnos en entender. Pues entonces, os pregunto esto, es un microrrelato. Tenemos cada vez más dificultades para leer un texto, las líneas simplemente de un texto, para comprender las líneas. Y tenemos un tipo de instrucción que es cada vez más fragmentado, que nos obligan a aprender nociones y solo esas nociones. Nunca nadie levanta la cabeza para ver el conjunto. Y de esto se dio cuenta Villoro en 1976. Entonces, comprendió que acercarse a Monterroso y a sus clases era esencialmente acercarse para aprender a leer y no tener una tarea rápida y estupendísima donde puedo buscar algo para poner al día siguiente en clase. Y ahora sí, después de haber dicho todo esto, damos la segunda pauta del profesor Monterroso. Primero hemos visto que es peligroso, nos dice, manejar, conducir el coche en la autopista, y sobre eso tenéis que reflexionar. Y la segunda pauta, cuenta Villoro, es que los pases valen más que los goles. Esta será una pauta que les gustará mucho a las chicas y a los chicos que son apasionados de fútbol, ¿no? Me interesa más, y lo hemos dicho muchas veces, como docente, mucho más ver el proceso que siguen mis alumnos para llegar al final de una tarea sobre literatura, pero también sobre cualquier otra cosa, incluso sobre la gramática, si me apretáis. Los pases valen más que los goles. Y con esto, con este inicio tan raro sobre una autopista, el Quijote, los pases valen más que los goles, sobre todo él nunca trató de conquistar a sus alumnos. Vamos a ver ahora sí la tercera pauta antes de entrar a saco en el microrrelato del dinosaurio. Cuenta Villoro: a diferencia de mis profesores de la universidad, que no podían ni estornudar sin recurrir a un marco teórico, Tito, que es como al final lo acababan llamando todos, Tito nos decía la verdad sin citas. Entonces veis qué era lo que pensaba Monterroso de los marcos teóricos.
Y ahora sí tenemos suficientes pistas de cómo era Monterroso como docente, y ahora sí podemos ver cómo llevar a clase el dinosaurio. Entonces, mi consejo es, y luego lo veremos más en el curso del mes que viene, donde hemos seleccionado más de 70 microrrelatos para que los profesores los podáis llevar ya a clase. Están ya seleccionados con muchísimos perfiles y muchísimos matices para que los podáis llevar a clase y trabajarlos de esta forma y de muchas otras formas que compartiremos. Entonces, os aconsejo que cojáis vuestro dinosaurio, nuestro dinosaurio, y lo llevéis a clase sin más, que destinéis 10 minutos al final de una clase cualquiera sin explicar nada y que de sopetón les deis el texto. Que lo lean y simplemente que digan qué tipo de sensaciones les causa. Luego ya tendremos tiempo de formular hipótesis sobre qué puede significar, sin marco teórico, pero que simplemente se centre mucho en enfocar las sensaciones que les transmite el texto, ¿no? Porque hay este dinosaurio, hay un despertar, hay algo que puede ser inquietante, hay algo que puede ser de miedo, pues porque es un dinosaurio, en qué marco estamos, seguramente no en un marco teórico, nos quiere decir algo que nos concierne mucho más íntimamente. Entonces dais este texto y que se lo lleven a casa y que simplemente le den vueltas y que escriban o que os digan, según queráis organizar la clase de forma oral o de forma escrita, que simplemente os digan qué sienten y si rechazan el texto, si les parece una locura, que se sientan libres de decirlo, sin saber quién lo ha escrito, sin saber que es un microrrelato, sin saber que es un microrrelato que además es un tipo de texto que cambió la manera de pensar en los textos. Y esta es la primera parte, el microrrelato de sopetón en los últimos 10 minutos que en una actividad continuativa deberíamos asignar siempre a una lectura sorpresiva de este tipo, ¿no? En un segundo momento, siempre dedicando pues unos minutos finales de clase, diciendo pues bueno, ¿qué os ha parecido y tal? Me tenéis que dibujar o describir la situación. La situación es esta, tenemos este dinosaurio, tenemos a alguien que se despierta y queremos saber, para apropiarnos de esa escritura, quién es el protagonista o la protagonista, es hombre, es mujer, es otro animal, quién es el que se despierta, dónde lo hace, se despierta en una cama, se despierta en una estación de tren, se despierta en un bar, se despierta pues en la calle, no lo sabemos. Todos esos detalles, ese escenario es nuestro. Y en el momento en el que lo imaginamos y lo escribimos o lo dibujamos, Monterroso era un buen diseñador y quiso además que las cubiertas de sus libros a partir de cierta época estuvieran hechas en un determinado modo y algunos de sus libros contienen dibujos de él. Pero siempre Villoro nos cuenta que en clase, pues les decía, pues les asignaba una tarea para empezar un cuento, ¿no? Y después de un rato que estaba escuchando qué cuento habían escrito estos tres estudiantes, los paraba y les hacía preguntas de este tipo. Bueno, pues, ¿cómo es de alto tu personaje? Y claro, ellos se quedaban sin saber responder. O, ¿qué prefiere comer, dulce o salado? Son preguntas de verdad. Villoro dice que les preguntaba esto. El personaje come dulce, come salado, le gusta la playa, le gusta el mar. Entonces, al final ellos se daban cuenta de que habían creado un personaje como autores del que no sabían nada ellos mismos. Y entonces aquí tenemos
la situación y el microrrelato más famoso del mundo al que le tenemos que poner un escenario. Y esto se lo podemos poner en cualquier nivel, porque cualquier estudiante en el nivel que esté, con las palabras que conoce, puede describir lo que tiene en la cabeza. Y entonces, pues el resultado será ni más ni menos que el de las palabras que él maneja. Y si tiene curiosidad porque quiere expresar un determinado ambiente de una determinada forma, irá a buscarlo al diccionario o irá a buscarlo en la red y vosotros y vosotras tendréis que indicarles las herramientas fiables para llegar a la palabra o a la frase exacta. Pero claro, tienen que apoderarse del microrrelato con sus medios, con sus palabras y posicionarlo. El marco teórico se lo crean ellos, no tenemos necesidad de hacer nada más. Podéis estar seguros y seguras de que esas palabras que vuestros alumnos escogerán para empezar a explicar el dinosaurio serán significativas para ellos, porque no son las palabras de un texto, no son las palabras de un experto, sino que es algo que sale de ellos y que acerca directamente en un cuerpo a cuerpo, como quería Monterroso, la literatura. Y luego la tarea final. ¿Qué o quién es tu dinosaurio? Ahora ya hemos trabajado lo suficiente en las dos tareas anteriores como para haber dibujado nuestro marco y haber metido allí una serie de sensaciones y haber entendido que ese dinosaurio es evidentemente un obstáculo que el protagonista no consigue superar. Es un episodio de mi vida que no puedo olvidar aunque me haya esforzado. O puede ser una relación complicada y no tiene que ser a la fuerza una relación sentimental, puede ser una relación con mis padres, una relación con un amigo o una amiga, con mis profesores, puede ser con la escuela en general, puede ser con el planeta, por mi futuro, una pérdida. Ahora el dinosaurio se hace realmente de ellos. Ese dinosaurio que la crítica aún no se ha puesto de acuerdo, porque si lo pensáis, el autor en el momento que escribe, pues escribe lo que siente en ese momento y a lo mejor cuando el libro ha salido publicado, pues ya piensa otra cosa del significado que tiene lo que ha escrito. Entonces, nunca podemos ofrecer la literatura como algo que esté de verdad tan categorizado y menos la literatura a partir de estos años, la literatura a partir del boom y la literatura contemporánea, porque es todo mezclado, es todo híbrido y el autor se da cuenta de que cambia con el mundo. Entonces, nuestros estudiantes también. Y tienen el pleno derecho, la literatura es la única manera que tenemos, la única asignatura en la que deberían expresarse libremente. Y además, si os fijáis en estas tres pautas, trabajan muchísimo la lengua, trabajan las palabras que ellos sienten necesarias, porque en el momento en el que tengo que trabajar sobre la literatura, poniéndole mis palabras, esas serán siempre palabras significativas, palabras que no aprendo por una lista, que no aprendo porque con una determinada función. Hoy aprendemos cómo hacer la compra en el supermercado, hoy aprendemos cómo comprar un billete de tren. Las funciones ya están tan catalogadas y tan consumidas que evidentemente se quedan mecanizadas, mientras que esto te obliga a sacar tus palabras de dentro y tus sensaciones de dentro. Así que trabajáis la lengua, la gramática, el léxico, la sintaxis en los tres momentos y al mismo tiempo estáis trabajando altísima literatura. Entonces, un ejemplo práctico de lo que os estoy diciendo, de lo que es reescribir el dinosaurio. Aquí está. Cuando desperté, en este momento puedo cambiar la persona del verbo, soy yo el que despierta, soy yo el protagonista de esta
de esta pesadilla, si quiero, o de esta historia simplemente, puede ser incluso una historia con final feliz. Cuando desperté, el infinito pasillo de linoleum seguía allí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, digo sin nombrar. Evidentemente, cuando les enseñéis con un ejemplo vuestro a vuestros alumnos a reescribir el dinosaurio como si ellos fueran los protagonistas, los que se despiertan, puede haber quien nombre el problema que tiene de forma directa, ¿no? Cuando desperté, el profesor de español seguía estando allí. Y ya he dicho la angustia que esto me causa, ¿no? Pero también puedo decir sin nombrar, y entonces puedo nombrar detalles que yo qué sé, esa mirada verde y castigadora, imaginaos que la profesora tiene unos ojos verdes maravillosos, pero muy duros, entonces es una manera, ¿no?, de nombrar a la profesora sin decir que es ella. Entonces ese dato y lo que el microrrelato esconde solo lo pueden compartir y solo lo pueden pillar hasta el fondo las personas que lo conocen. Entonces veis que es más lo que se calla, como pasa en todos los microrrelatos, que lo que se dice. Y por otra parte, con lo que callamos, conversamos con muchísima gente todos los días. Es más, con los más íntimos, y este es un tipo de escritura o de lectura de la literatura que nunca practicamos en la escuela. Lo que no está dicho explícitamente nunca lo trabajamos y es un lenguaje que nos pertenece muchísimo, ¿no? Entonces, podemos invitarlos a decir sin nombrar. Vale, cuando desperté, ese dolor de estómago seguía allí porque la noche anterior me había comido 3 pizzas. Pues bueno, puedo decir en lugar de eso, cuando desperté, esos hilos de mozzarella con esos toques de albahaca seguían allí. Entonces ya he dicho que seguían allí y estoy indicando que me siguen rumiando en el estómago, ¿no? Esta es la escritura indirecta que podemos utilizar, ¿no? No mencionar el problema con el término directo y escribir en ese momento. Tú ya sabes que esa historia que ha escrito Monterroso tú la puedes cambiar, la literatura se vuelve tuya y estás escribiendo el microrrelato de tu vida en toda su grandeza, porque a lo mejor en ese momento estás contando algo que nunca has tenido el valor de revelar y sin embargo pues este marco, que ya no es un marco teórico que te ha dicho alguien más, alguien superior a ti, sino que es parte tuya, porque la literatura es parte del hombre de a pie todos los días, pues lo estás reescribiendo con tu vida en toda su grandeza y con un contenido que si quieres se lo desvelas a todo el mundo, pero si no quieres, solo a quien a ti te apetece y sabes que lo pueden tener hasta el final. Entonces esto es jugar de forma significativa con la literatura. Y he dicho jugar porque interpretar así y utilizar así la literatura no deja de ser algo sumamente crítico, algo que hacía el mismo Monterroso en sus clases, pero la vuelvo significativa, la vuelvo a mi alcance, que es lo que necesitamos. Necesitamos que la literatura vuelva a producir lectores, lectores furiosos, lectores ilimitados, ¿no? Otras pautas más del maestro, un poco al vuelo. Saber siempre cuál es el texto adecuado para resolver una duda. Cuenta Juan Villoro que cuando escribían y a lo mejor tenían pues un problema, nos aparece un problema en una frase. Y Monterroso nunca lo explicaba como podríamos decir, pues bueno, esta construcción se pone con el gerundio, pero es mejor a lo mejor transformarla, etcétera, etcétera. Nunca hacía eso. Cuenta Juan Villoro que se levantaba, iba a la estantería de la biblioteca que habéis visto
sacaba un libro en concreto que sabía que podía solucionar ese problema de escritura, ese problema de comprensión de la lengua. Sacaba una cita y cuenta Juan Villoro, pues a lo mejor sacaba una novela de Saul Bellow y sabíamos que en la página 234 nos leía ese párrafo y allí estaba la solución de lo que estábamos buscando con la lengua. Y entonces, ¿qué hacía? Ponía en contacto los autores como si fueran literatura, amigos, dice Villoro, casi de andar por casa. Otra pauta muy importante, enseñar aparentando que no enseñas. Dice Villoro, al terminar el taller seguimos aprendiendo en ausencia del maestro. Muchas de sus ideas cobraban un peso distinto después de ser oídas. Esta era la virtud cardenal de Tito, enseñar aparentando que no enseña, seguir enseñando después de haber enseñado. Claro que si utilizamos la literatura desde dentro, yo no tengo que recordar el marco teórico. Yo me acordaré de las palabras precisas, toda mi vida me acordaré de las palabras precisas del dinosaurio e igual iré buscando más literatura de Monterroso porque se me han quedado dentro en el momento en el que yo misma o yo mismo me he metido dentro de sus palabras. Y luego, por último, enseñaba a ser excéntrico. Y estoy segura de que aquí la mayoría somos excéntricos, no vivimos en grandes centros. Excéntrico, él lo entendía como alejado del centro, en la periferia, como él estaba en el Caribe, alejado del poder, del dinero, del mercado. Excéntricos como aficionados a una actividad por la cual darían la vida. Ellos hubieran dado la vida por la escritura, seguramente hablando con una hipérbole, claro. Daríamos la vida por seguir enseñando, daríamos la vida por mantener encendida esta llama del saber que estamos intentando transmitir contra viento y marea, ¿no? Y darían la vida en una actividad que a todos los demás les parece inútil y banal. Y por eso Villoro ponía el acento en cuando Monterroso decía, pues todo el mundo, los grandes escritores, pensad hoy en Cortázar mismo, pensad en Vargas Llosa, pensar en los grandes escritores, en García Márquez, todos los grandes escritores del boom pasaban por París. En ese momento era París el centro de todo y parecía que París y Occidente tenían que plasmar la literatura latinoamericana. Por un lado París y por encima los Estados Unidos, que intervenían fuertemente en la economía y en la política de Centroamérica. Y pues él, sin embargo, el gran revolucionario, que era la persona más tímida y más humilde y que nunca se dio importancia y que sin embargo revolucionó completamente la escritura, fue Tito, el escritor en miniatura, como son miniaturas sus relatos. Para terminar, os doy más citas que son microrelatos en sí que podéis utilizar en clase con vuestros alumnos. En ninguna circunstancia olvides el célebre dictum a Monterroso. Monterroso era un autodidacta de las lenguas clásicas. Era corrector de galeradas para la Universidad Autónoma de México, viniendo de no haber terminado pues, los estudios primarios. Esta célebre cita es: en literatura no hay nada escrito. Veis que aquí, y os lo enseñaremos a hacer también a lo largo de Don Breve, del curso del mes que viene, pues es una transformación del dicho popular sobre gustos no hay nada escrito, pero en literatura se vuelve algo impactante. Decir, en literatura no hay nada escrito es todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Vamos a desmontar el marco teórico y vamos a entrar dentro de la carne de la literatura, y esto es lo que ha hecho. Y luego también os he sacado, Monterroso escribió solamente una novela, se llamaba Lo demás es silencio, es una novela fría desde cierto punto de vista,
que seguramente no ha sido entendida, pero que si la leemos dentro podemos sacar aún más microrelatos. Pues el protagonista de la novela es evidentemente alguien que quiere aprender a ser escritor, entonces se da una serie de reglas, que es todo lo que hemos dicho que no nos valen para dar clase de literatura. Hace un decálogo en 12 puntos, es el famoso decálogo en 12 puntos de Eduardo Torres, y dice en un determinado momento: cree en ti, pero no tanto, duda de ti, pero no tanto. Cuando sientas duda, cree, y cuando creas, duda. Al final me está diciendo una frase que parece una frase para la historia y me está diciendo todo y lo contrario de todo, o sea, no me está diciendo nada. Sin embargo, aquí, además de que te cuesta un rato reflexionar sobre cómo ha usado las palabras, y para nuestros alumnos que se pierdan dentro de las palabras con verbos que conocen, porque dudar, creer, pues son verbos que aprenden enseguida. Podemos mirar también la literatura en la lengua, y si queremos hacer ejercicio gramatical, es un estupendo ejercicio este para la construcción cuando más subjuntivo y las adversativas con pero y el uso del imperativo. En lugar de dar un ejercicio de los que vienen en el manual, soltar esta frase al final de la clase y decir, vamos reflexionando sobre esta frase y también sobre su construcción, y luego lo hablamos como hemos visto que hemos hecho hasta ahora. Y pues bueno, acabamos aquí, nos vemos, espero que nos veamos en don breve, y dejo de compartir la pantalla y tengo curiosidad por saber se hai preguntas. Ci sono domande, Teresa? Sei Monica, grazie attivata in chat? per la tua lezione. Ci sono tantissime domande in chat, potete scriverle se volete. E sono arrivate tantissime condivisioni di esperienze personali nella lettura di Monterroso, ma anche in classe, e questo, siamo felici di questo. Sono arrivate alcune domande, soprattutto sulla seconda fase delle attività che proponevi, quella di descrizione, se è possibile svolgerle in coppia, svolgerle in gruppo, rendere certo la lettura personale e poi l'attività in modo personale, anche però un'attività in gruppo. Sì, assolutamente sì. Abbiamo parlato proprio nel corso di formazione sulla didattica dell'anno scorso, che quando si lavora sul lungo periodo consigliamo sempre che si allenino equip più che gruppi, no? Perché il gruppo lavora su una cosa che poi finisce lì, e mentre lavorare sulla letteratura dovrebbe essere una cosa che si fa sistematicamente. Abbiamo detto qui 10 minuti alla fine che sia un allenamento, ma assolutamente questo tipo di esercizio può essere un esercizio che si fa individualmente, che poi si condivide leggendo ognuno la propria versione del dinosauro, se non conosciamo la classe. Quindi abbiamo bisogno di fare un'esplorazione all'inizio. Adesso siamo all'inizio dell'anno e quindi potrebbe essere particolarmente interessante usare questo per poi condividere la lettura, ognuno la propria. Ma quando ci si conosce già o ci si conosce un poco meglio, è ovvio che la scrittura collaborativa, come l'abbiamo vista nel corso scorso, da una condivisione di idee, numero di gruppi in classe, dico sempre quanti ne potete controllare, quindi non fate gruppi troppo piccoli perché li perdete di vista. Quindi forse il gruppo per lavorare in un tipo di testo come questo è il gruppo di 3 persone, il gruppo ideale. Se invece passiamo alle 4 persone ed è già una classe affiatata, ed è già una classe con un certo livello, possono addirittura arrivare a correggersi inter pares i testi che producono, quindi le dinamiche per lavorarci sono tante. Un'altra domanda che è arrivata è su Monterroso come docente, ci hai raccontato la sua vita anche personale, e quindi una domanda sul suo rapporto con i suoi contemporanei, gli scrittori a lui contemporanei. Allora, lui era un boemio assoluto e non aveva metodo per la scrittura, e quindi lavorava tantissimo sulle cose che
che gli piacevano ed era assolutamente amico di tutti, li ha frequentati tutti, ha frequentato Vargas Llosa, ha frequentato García Márquez, è stato maestro di Pitol, ha frequentato Cortázar, ha frequentato assolutamente tutti e aveva buoni rapporti con tutti, proprio perché non era in competizione con nessuno. Lui ha scritto molto poco, ha riscritto tantissimo e quello che gli piaceva era quando gli altri scrittori, che erano scrittori potenti e ben posizionati, lo invitavano alle feste. Ha avuto un problema con l'alcol, che sapeva che per scrivere bene doveva abbandonarlo, un problema con gli orari notturni che gli ha costato 2 matrimoni e che sapeva che doveva abbandonare e non aveva questa disciplina che però è nata proprio in quegli anni dagli scrittori del boom, perché quelli sono gli scrittori che hanno cominciato a vivere dell'essere scrittori perché pubblicavano un libro all'anno, che è un po' quello che succede nell'editoria moderna, no? E ha iniziato a succedere allora, lo scrivere diventava un lavoro e quindi si scriveva per pubblicare e lui invece preferiva andare alle feste, stare con le persone, scavare negli animi umani e scrivere a tempo e a modo suo. Quindi ha pubblicato quando era davvero sicuro, ha pubblicato essendo sempre amico di tutti. Non esiste persona che Monterroso non abbia frequentato che non parli bene di lui e vediamo c'è Juan Villoro che è ancora qui, c'è Barbara Jacobs che è stata la sua ultima moglie che è ancora qui, che fu un'alunna sua e tutti quanti dal punto di vista umano, oltre che della grandezza dal punto di vista letterario, sanno che Monterroso era davvero il collega ideale perché non disturbava nessuno e l'amico ideale perché era un amico con cui ci si divertiva tantissimo e si aveva una profondità umana grande, quindi è stato davvero amico di tutti, una figura fuori dal comune. Faccio l'ultima domanda. Hanno scritto in chat, hanno fatto diverse considerazioni sulla differenza tra il lettore passivo e il lettore attivo e la difficoltà spesso degli studenti e delle studentesse di avere una lettura che sia meno superficiale di quella che spesso purtroppo vediamo nelle classi. E quindi mi chiedevo se il microracconto fosse un genere che in particolar modo può stimolare invece una lettura più ampia, più profonda in tutti i sensi, letterario, ma anche intimo, personale, negli studenti e nelle nostre classi. È una domanda bellissima che coglie nel segno. Noi quest'anno abbiamo scelto proprio di portare in classe la didattica del microracconto perché con Monterroso si è reso conto del fatto che tutto si velocizzava nel mondo. Quando ho parlato all'inizio, quando lui il primo giorno a scuola chiede ma venite per la tangenziale, è pericoloso perché si corre. Quello alla fine voleva dire che l'andare di corsa e quindi il leggere velocemente, che il mondo vada sempre più velocemente, portava a sbattere e è stato un grande visionario, l'ha visto. Questo succede nella scrittura, succede nella scuola, quindi c'è un momento in cui Villoro racconta in alcuni dei suoi saggi intorno a Monterrosso che lo vedevano arrivare, aveva un maggiolone, lo vedevano arrivare all'università per le strade di montagna che giravano intorno alla facoltà, proprio perché la lentezza doveva essere la virtù e la virtù della letteratura. Eh, Invece i suoi formati sono corti perché c'è tantissimo non detto e quindi da una parte vanno con la velocità del mondo, sappiamo che leggiamo i testi più corti possibili, tutto deve essere riassunto, tutto deve starci in una pagina perché altrimenti se vediamo che il testo scorre più di una pagina ci viene l'ansia. Ecco, allora qui abbiamo condiviso più esempi non solo di microracconti, ma anche proprio di sue frasi, sulle quali, pur essendo cortissime, c'è molto da pensare, no? E c'è proprio da pensare per capirle, per capire che cosa vogliono dire, e poi c'è da pensare, da immaginare quello che sta dietro. Quindi
L'invenzione del microracconto è senz'altro un'invenzione straordinaria perché ci dà un testo breve, ma ci spinge a immaginare e a pensare più profondamente possibile. E a questo aspiriamo appunto nel corso del mese prossimo, vedere le tecniche per entrare dentro quello che non si è detto. Monica, in chat ti ringraziano per la tua lezione, come sempre interessante, ti ringrazio anche io a nome di Zanichelli e vi ringrazio a voi partecipanti, vi invieremo il certificato di partecipazione, la registrazione della lezione e i materiali che Monica ha condiviso e vi aspettiamo alla prossima occasione. Grazie per essere stati con noi e grazie a Monica Bedana. Grazie a tutti.